para explicar este tan grande programa del Partido Nacionalista Peruano. Tenemos como invitado al exponente, al doctor Parra Morla. Entonces, lo dejo con el expositor, a gusto de todos los presentes. Ante todo, muy buenas noches, queridos señoras y señores, queridos compatriotas. Primero, quiero expresar mi agradecimiento al comité, a la base Junín, que ha tenido a bien tomar en cuenta este programa Pensión 65, que es parte del programa de gobierno de Gana Perú. Y es uno de los programas que ha tenido bastante acogida y es uno de los pilares por la cual el partido ha llegado a la victoria. Quiero comenzar primero explicando el marco referencial. Es decir, lo que queremos hacer ver es que Pensión 65 tiene varias fuentes que han venido aportando a este programa. La primera es que el señor Isaac Meckler hizo un proyecto de ley, lo llamamos los sin pensión, en el año 2008, y el congresista entró a la Comisión de Seguridad Social, pasó al Pleno, pero no se aprobó por el problema financiero, y además porque adolecía de una serie de requisitos técnicos, quizás en ese momento no se pudieron solucionar, pero que sí verdaderamente se dio la base. Asimismo, Red Anamper, que es una asociación de adultos mayores, también presentó y hizo una exposición en el Congreso. De igual manera, una asociación internacional que también presentó. Ambos, estas tres propuestas no llegaron a concretarse. No se llegó, solamente se quedó en la Comisión de Seguridad Social, y yo también participé y presenté un proyecto de ley para la jubilación. Entonces, ya había puesto un antecedente de que en el Perú se necesitaba una pensión para el adulto mayor. Otro aspecto fundamental es que la población económicamente activa del Perú, ¿no?, que tenemos de 18 años a 60 años, mayormente el 75% de esta población no tiene pensión, no tiene aportes al seguro, no tiene salud, son informales. Y obviamente el Perú necesita de un programa de pensiones que le permita suplir a ese segmento poblacional que está abandonado por el Perú. Además de esto, siempre hemos considerado, lo que hemos trabajado en esta área, que el Estado es quizás el culpable de no haber promovido, de no haber educado a la población del Perú para que nosotros tengamos la posibilidad de ahorrar mes a mes en los distintos sistemas previsionales y cuando llegue la vejez podamos jubilarnos. Como no hay ese programa en el Perú, mucho de lo que trabajamos al día, los taxis, los comerciantes, obviamente no se preocupan, y cuando llega la vejez tenemos el problema que tenemos en el Perú, que más de 1 millón de adultos mayores que no tienen pensión, que no tienen renta, que no han guardado para poder tener la pensión a una edad en que ya no pueden trabajar y ya no pueden producir. Entonces, estos elementos de juicio que el Estado se despreocupó de otorgar, de ayudar, de educar a este segmento poblacional, es que ha hecho que en el Perú, que es uno de los países que tiene mayor nivel, mayor cantidad de adultos mayores sin pensión en todo Sudamérica. Entonces, vuelvo a repetir,
esto ha hecho de que la pensión 65 llegue al adulto mayor. Y es más, llega no solamente al adulto mayor, sino llega a la familia, porque los hijos que ven a los padres o a los abuelos que no tienen ingreso y que de alguna u otra manera los ayudan, se sienten mal. Entonces, no le echan la culpa al Estado, sino dicen, bueno, vamos a hacer lo posible para ayudar a mi papá, a mi abuelo, para que sobreviva. Y eso no es la razón de ser una persona humana que cuando llega al adulto mayor requiere una pensión que le permita subsistir, que le permita tener lo básico. Y no, digamos, y lo peor, cuando se van al cielo, cuando fallecen, lo más triste es que dejan un costo, no solamente de amor, de sentimiento, sino un costo económico, porque es un sendero de la familia. A ese extremo llegamos. Por eso es importante que la pensión 65 llegue a ese segmento y solucione el problema que el Perú tiene en estos momentos. Ahora vamos a hablar sobre la población marginal. Eso es. La población marginal es bien sencillo. Hasta el año 2009 hemos tenido aproximadamente, según datos del INE y de la ONP, más de 75 años, aproximadamente 360.000 adultos, más de 70, 320.000, y más de 65 años, 502.000. Es decir, esos rangos de 5 años en total tenemos aproximadamente 1.182.000 adultos mayores que requieren de una pensión y requieren de una ayuda. Hay que restarle ese segmento, ese grupo de adultos mayores que ya tienen pensión, que es aproximadamente, es un cálculo a grosso modo de 9.51%. Es decir, que de cada 10 adultos mayores que no tienen pensión, aproximadamente uno tiene renta, tiene ingresos, tiene bienes, tiene acciones, participa en una empresa. Entonces tiene ingresos que le permitan subsistir. Pero 9 personas adultas mayores mayormente no tienen ingresos. Presupuesto. El presupuesto es bien sencillo. Hemos tratado de hacer un presupuesto muy sencillo, que es ¿qué se va a hacer con el adulto mayor? Con la pensión 65. Lo que va a hacer el gobierno, fundamentalmente nuestro gobierno, es inmediatamente suplir y tratar de tener un presupuesto que le permita cubrir en una primera etapa estos primeros meses, que es de agosto a diciembre, porque ya el presupuesto está hecho y elaborado del año pasado. Por lo tanto, no podemos nosotros utilizar, ni modificar, ni cambiar lo que ya está establecido para este periodo. Por lo tanto, tendríamos que los adultos que se podrían acoger a este beneficio son los de más de 75 años, que son del orden de 360.000 adultos mayores de 75 años, a 250 soles mensuales de agosto a diciembre, más la gratificación de diciembre, haría un desembolso del orden de los 540 millones por estos 5 meses más la gratificación. Entonces, y el desembolso total de la población marginal, que es de aproximadamente 1.069.592 adultos mayores, representa 3.743 millones de soles. Ese es el presupuesto anualizado, ¿correcto? Entonces, se supone que el presupuesto del año 2012, que lo vamos a elaborar ahora en septiembre, para que tenga vigencia a partir del próximo año, va a tener un presupuesto aproximado de 3.743 millones. Ahora viene lo más importante, que la gente, que eso es lo que voy a decir ahorita, es un dato que lo hemos hecho recién, el financiamiento. Ese financiamiento que estamos haciendo ahorita es importante. Para el 2011 pensamos, se piensa otorgar a partir de agosto-diciembre
La ONP, que dentro de toda su actividad y su desarrollo que ha venido haciendo durante tantos años, me parece que es la primera vez que da un dato maravilloso. El presidente de la ONP, el señor Chirinos, ha declarado de que la ONP tiene un excedente por cobrar, de aproximadamente 1.000 millones de soles, en este caso al presupuesto al erario nacional, de la deuda contraída por los pagos que han dejado de hacer muchas empresas. Esos 1.000 millones que tiene por cobrar pueden ser utilizados sin utilizar otra fuente de financiamiento. Es decir, en una primera etapa se puede otorgar a través de la ONP, es la pensión 65 de agosto a diciembre, cubriendo totalmente el 100% del presupuesto del primer segmento poblacional o quinquenio, que es de 75 años para adelante, que es del orden de los 360.000 adultos mayores. Esto es una cosa buena para nuestro programa, porque todos pensaban y decían, ¿de dónde puede salir la plata? Pero ¿cómo es? Vean ustedes. Cuando se hizo la campaña, se hizo el argumento, que lo vamos a ver en el proyecto de ley, que el financiamiento iba a ser el 1% del canon minero, el 3% de las ordenancias mineras, en los excedentes del presupuesto. Todo eso, y hemos tenido que la prensa nos ha tirado al suelo, nos ha distorsionado el mensaje, ha hecho todo lo posible para que la gente no crea, y la ONP no ha dicho nada sobre estos 1.000 millones de soles. Ahora que hemos ganado, el señor Chirinos quiere llegar al corazón del presidente diciéndole, señor, sí, ahora sí tenemos 1.000 millones de soles para poder utilizarlos en esta pensión 65, que es buena gente. Es porque él también quiere seguro mantenerse en ese puesto. Esa es la única razón. Pero lo cierto es que eso es bueno, porque eso permite que este programa pueda comenzar con el pie derecho, pueda implementarse ya a partir de agosto. Ahora, sobre la implementación. En julio se va a dar el proyecto de ley, se aprueba la ley, una vez pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo dictamina la reglamentación de la ley, que demora 15 días a un mes. Nosotros esperamos que en el mes de agosto ya se pueda dar inicio a la pensión 65 a través de la ONP, dado que la ONP tiene todas las oficinas a nivel nacional, tiene el procedimiento previo, concurrente y posterior de la calificación. Ya se tiene aproximadamente 50.000 expedientes de personas que han pedido jubilación más de 75 años y que no han accedido a la jubilación porque no tienen las acreditaciones correspondientes. Por lo tanto, ya se tiene gente preparada, lista para otorgarle la pensión 65. Entonces, a eso hay que agregarle que nosotros también vamos a trabajar a través de los comités de las bases a nivel nacional y de detectar aquellas pensiones, aquellos adultos mayores que verdaderamente tienen y que tienen mayor, digamos, premura o rapidez para el otorgamiento de esta pensión. Entonces, en eso vamos a nosotros colaborar a través de nuestra asociación de la base y la inscripción que se puede hacer a través de nuestro partido. Hasta acá podemos tocar la parte de introducción para poder entrar ya al proyecto de ley. Este proyecto de ley que otorga pensión permanente al adulto mayor tiene varias fases. La primera es el objeto de la ley, como ustedes pueden ver, dice crear un sistema de pensiones no contributivas. Yo quiero aclarar acá ahora, cuando se hizo los proyectos de ley y pusieron no contributivas, yo no estaba de acuerdo desde el punto de vista técnico. Cuando se dice los de sin pensión, lo que tratamos de hacer es que no debe haber
ninguna diferenciación ni distinción por el que paga y el que no paga. Porque esto crea en el adulto mayor un resentimiento. Al señor le dan su pensión porque pagó y a ti te están dando porque tú no pagaste. Para que no exista eso de sin, como acá dice, no contributiva, es que casualmente nuestro mensaje, nuestro proyecto, lo ponen de paréntesis para poder eliminar esa frase no contributiva, para no distorsionar, para que no exista más tarde esa discrepancia entre los que aportan y los que no aportan. Entonces el objeto de la ley es crear el sistema de pensiones no contributivas que permita otorgar a las personas adultas mayores de 65 años en la forma y condiciones que establezca la presente ley y así sucesivamente. Lo más interesante acá es que esta ley va a dar, va a dar un beneficio adicional, lógicamente, por el salud, porque se le va a descontar el 4% que normalmente se le cuenta a un jubilado y va a tener acceso a los beneficios de salud. Y adicionalmente, acá dice, y cubriendo con una póliza de seguro por fallecimiento. Lógicamente, nosotros estamos agregando esto, que seguramente que de repente no lo van a aprobar. Pero ¿por qué le agregamos esto? Porque en el Perú, en nuestro Perú, el adulto mayor mayormente cuando llega y se va al cielo, deja deuda. Deja deuda por muchas razones, por préstamo, por la familia, por los hijos. Entonces, en Chile se ha aprobado una cobertura de seguro de vida que le permite al jubilado y al que percibe la pensión por adulto mayor, con una prima que es aproximadamente esa misma, en base a esa misma densidad poblacional. En este caso se le está más después vamos a ver el monto. Se le otorga un seguro de vida que en el caso que fallece, ese adulto mayor pueda dejar un monto suficiente para que se pueda enterrar bien, para que pueda cubrir sus deudas y pueda dejar a la familia en buenas condiciones. Por eso es que esta póliza de seguro es importante, que después lo vamos a analizar. El segundo punto, el artículo 2, efectos de la ley. Dice, otorgar una pensión no contributiva al adulto mayor de 65 de acuerdo a los requerimientos establecidos en el artículo 1. B. La presente pensión es universal y vitalicia. La C. La pensión no contributiva otorga al adulto mayor. C. Tendrá una deducción del 4% sobre el total de los servicios. Eso es lo que es el salud y hemos tocado. Y la última que le digo de la seguro de vida es esta, que por 15 soles puede tener un beneficio de 10.000 soles en el caso de fallecimiento. ¿Y por qué es bueno esto? Porque esto le da solidez al sistema. Un adulto mayor que ingresa, recibe una pensión, va a tener acceso al préstamo de multirred por 10 veces más, y además va a tener un seguro de vida, le va a dar consistencia a esa persona. Esa persona va a ser importante, porque toda su vida no ha sido importante. En cambio, cuando llega a su vejez, todo el mundo va a decir, bueno, mi abuelo, mi papá va a dejar algo, y es importante, es lo que los chilenos han hecho. Por eso que en Chile esta póliza de seguro que tienen los adultos mayores les da el término, es la base, el final de la vida de una persona, y se van al cielo muy bien. Dejan bien a la familia, dejan algo a los hijos, dejan algo a los nietos. Eso es importante en el caso del adulto mayor. El artículo 3 se refiere a la pensión no contributiva permanente de las personas adultas mayores de 65. Serán beneficiados de esta pensión los de 65 años. La A dice haber cumplido 65 años. El otro es, la B es que el adulto mayor de 65 no tenga otro medio de mantención o de ingreso o renta alguna acogiéndose al decreto ley 2503 sobre el proceso de desigualdad. Lo que se trata es acá que los adultos mayores que van a recibir esta pensión no tengan pues inversiones, casas, edificios que vivan en buenos sitios cómodos, sino que esto va orientado fundamentalmente a la persona adulta mayor que no tiene ingresos, que
no tiene renta, que no tiene bienes y que lógicamente está desprotegido. Eso es lo fundamental. El artículo 4 habla sobre la acreditación del beneficio de jubilación del adulto mayor de 65. Para acceder a la pensión permanente del adulto mayor, la RENIEC deberá elaborar, bueno, en este caso ya se está viendo del procedimiento, el monto de la pensión. Acá hemos argumentado un porcentaje, pero es 250 soles, como lo dijo nuestro presidente. Y bueno, el artículo 6, creación del fondo intangible especial. En este caso sí es importante. Casi todos los sistemas previsionales del Perú, salvo lo de la AFP, que ahorita son intangibles, todos los demás se han cogido, se han agarrado y se han utilizado para otras cosas. Lo que se trata es que la ley misma especifique y diga que las reservas, esos 1.000 millones, por ejemplo, de excedentes que pueda tener la ONP, pasen a un fondo intangible, que no se agarra ni se ve, solamente se va a tomar cuando se va a otorgar la pensión. No tenga carácter, pues, como otros dicen, bueno, como la caja militar, no. Oye, tenemos saldo, vamos a poner en el banco nos va a hacer edificios, vamos a construir acá, vamos a hacer allá. Entonces, el sentido de la intangibilidad, del ahorro, del fondo, se cambia y se va a hacer carreteras, vamos a hacer los aumentos, vamos a hacer edificios, vamos a hacer negocios. Entonces ya no eres pues una entidad previsional, ya te estás dedicando a otra cosa. Eso es lo que tenemos que cautelar. Uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema previsional es que el ahorro, el fondo sea intangible, que no se debe coger, que no debe cambiarse para ningún otro sentido. Porque si tú cambias el ahorro, que es para la jubilación, para otro sentido, se desvirtúa y se pierde el sentido y al final desaparece el fondo o se reduce por efecto de inflación, por efecto de malos manejos y por efecto de conversión o desagio. Por lo tanto, ese es el problema del Perú. Acá siempre sucede eso y eso tenemos que cambiarlo radicalmente. Acá no existe otro que los fondos intangibles que sea exclusivamente para la pensión 65. Aún más, ni siquiera dárselo a los jubilados, a la pensión, a la otro tipo de pensiones, sino exclusivamente para los que tienen más de 65 años. Financiamiento, hemos quedado de que, bueno, en este caso hemos hablado, en la ley está que el 1% del canon minero, gasífero y hidrocarburo, financiamiento anual. Además, el 3% sobre las ganancias mineras. Después tenemos, en el caso de la C, en el caso de los costos o desembolsos, superen lo presupuestado de acuerdo a los puntos A y B, se podrá optar por utilizar el 15% de los montos o partidas presupuestarias no utilizadas. Eso es cierto. El Estado, a fin del ejercicio, tiene todos los gobiernos, el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, no usan el 100% de sus partidas presupuestadas, por muchas razones, y lo devuelven al Tesoro. Esa devolución es que nosotros pensamos se debe coger en aproximadamente, bueno, hasta el año pasado era aproximadamente 15%, pero con estos vamos a hacer una reingeniería, se va a presupuestar, de tal manera que de repente ni siquiera eso vamos a coger. Y por último, la D es todas las cuentas disponibles que pueda tener el gobierno a efecto de poder solucionar el 100% máximo de uso para este fin de la pensión 65. En el artículo 8 hablamos sobre el reglamento. El reglamento puede ser claro, lo va a hacer después de la ley, vigencia de las leyes a partir del momento, y acá vienen las disposiciones complementarias y finales. La pensión 65 dice no tiene carácter hereditario. ¿Por qué? Porque mayormente las pensiones se heredan, mejor dicho, se otorgan a la familia, al esposo. En este caso no va a suceder esto. Queda ahí, si la persona se va al cielo, pierde, ya no se genera más. Segundo, que las personas adultas mayores de 65 que soliciten la pensión no deben tener
ningún trámite pendiente de ningún organismo público o privado sobre pensiones y rentas. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiendo una pensión a la ONP, yo no puedo acogerme a la jubilación 65. Yo tengo que desistir de este proceso para yo tomar lo otro, para que sea lo único, porque se supone que esta pensión 65 es porque verdaderamente usted no tiene. Entonces no voy a estar jugando a varias cosas esperando que me den uno más grande y no voy a estar recibiendo la 65. No. O recibes la 65 o sigues haciendo tu trámite de jubilación para que recibas la pensión que te corresponda en la AFP o en la ONP. Tercero, bueno, acá hemos creado el Consejo Nacional de Seguridad Social de acuerdo al plan de gobierno que está establecido en el programa del partido. Está en la parte del plan de gobierno, está la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social, pero tenemos en cuenta que por ahora no es necesario todavía esa creación, porque se puede hacer o implementar en forma eficiente a través de la ONP. Entonces no necesitamos todavía hacer sino buscar la simplificación, el proceso más viable y lo más rápido para que pueda ejecutarse este programa. Y al final, bueno, efectúe un estudio integral, eso es cierto, necesitamos un estudio actuario que permita tener la población marginal y saber exactamente los focos, los sitios, las ciudades, los pueblos marginales que realmente requieren con mayor rapidez y mayor apoyo para que esta pensión 65 tenga éxito. Yo creo que con el apoyo de nuestro presidente, con el apoyo de nosotros, la pensión 65 va a ser un éxito y miren ustedes, va a ser un gran éxito y nosotros vamos a hacer que en estos 5 años de gobierno este programa Pensión 65 va a dar un excelente resultado y vamos a cumplir con ese objetivo de ayudar a ese segmento olvidado, porque en el Perú no necesita ser comunista ni socialista para tener sensibilidad social. Basta con entender, no necesitas, sino te das cuenta en las calles, en la familia, en los amigos, que este segmento poblacional del adulto mayor realmente ha estado abandonado y todos los gobiernos se han olvidado de este segmento por muchas razones, por egoísmo, porque a veces somos así los peruanos, pero tenemos que cambiar, pensar en el adulto y el niño, porque vamos a llegar a ser adultos y vamos a sufrir, y yo he visto en carne propia a muchos adultos sufrir y sentir y llorar porque no tienen un ingreso, no tienen nada, y eso es lo más triste cuando llegas a la vejez y nadie te puede dar. Con esto creo que termino la primera parte y entraríamos a las preguntas que ustedes creen conveniente. Muchas gracias. ¿Puedes una pregunta? Así es. Creo que comenzamos con la señora 1 y 2. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, soy trabajadora, pensionista ahora, y me ha costado 7 años de mi vida sacar las pensiones de mis hermanos que son sordomudos. Entonces nosotros no queremos que siga existiendo la ONP, porque no va a rectificar. Hay muchas personas que se están muriendo y no sacan su pensión hasta ahorita. Y como entra Ollanta, ellos ya quieren todo viabilizar. No pues, no señor, no es así. Tiene que cumplir su sanción ese señor Chirinos, ir preso por todas las muertes que ha ocasionado, porque no han podido sacar su pensión y han muerto las personas, en la purga también, en los juzgados. No, eso no puede ser. Quisiera contestarle con la siguiente forma. Hoy día hemos tenido bien el diario El Mes salió dice salió una ley de la ley número 29711 que modifique el artículo 70 del decreto ley 19990. ¿Qué quiere decir? Mire cómo va cambiando las cosas. Esto no iba a suceder si hubiera salido perfecto. Esto no iba a suceder si salía a la derecha. Pero ahora que ha salido nuestro presidente, cómo se han sensibilizado, cómo su corazón ahora ya es más blando.
¿Qué significa esta ley? Esta ley significa que, dice, son medios probatorios, ya no necesariamente los que han pagado. Basta con una declaración jurada, con un certificado que acredite que has trabajado, con una boleta de pagos, aún no hayas pagado. Es decir, que la empresa no te haya pagado. Entonces, ¿qué significa esto? Que con esta ley, muchos, yo diría cientos, hasta cientos de miles de trabajadores que se han acogido a la ley 19.990 van a poder hacer reconocer mayor tiempo de servicio. Si se han jubilado con 20 años y han tenido 28, pueden hacer valer esos 8 años y por lo tanto le van a dar un reintegro que se llama recálculo de pensión. Además, con esta ley, muchas personas que han tenido 17 años, 16, 15 y que por razones de no haber sido acreditadas o no haber sido calificadas, no tanto como documentos, sino por el pago, van a tener ahora la posibilidad de hacer acreditar y van a subir su pensión y van a tener pensión. Que pueden acogerse a la ley, a la jubilación de 65 años. Pueden acogerse a la jubilación, pero si ellos tienen propensión a sacar una pensión de 700, 800, como ahora va a ser el sueldo mínimo 750, y obviamente la pensión que ahorita es de 415, no es de 550 ni 600 soles. Mayormente la ONP otorga pensiones de 415 soles. Entonces, esto va a ayudar, y como mira, solito algunos funcionarios como el señor Chirino, que habla la señora, se ha puesto la mano del pecho y recién comienza a funcionar. Si no necesitamos cambiarlo, solitos se están cambiando y ya están haciendo cosas buenas. Y eso es bueno. Yo creo que hay que ahora aplaudir este proyecto de ley que ha salido. Hay que difundirlo para que la gente sepa que puede tener derecho a un mejor beneficio, y ahí están los medios de comunicación, que ahora no dicen nada, pero esto es importante. Son cientos de miles de peruanos que van a mejorar su jubilación. ¿Cuándo salió, perdón? Ayer. Ayer. Señora. Dijo que ¿en qué periódico salió eso? En el MEN está, y bueno, salió en el peruano. Sí, no, yo quería decirle si podría explicar un poquito más cuando usted dijo que no estaba de acuerdo en que se pusiera el término no contributivo. Ya, correcto. El término no contributiva, ¿qué significa? En el Perú hay varios regímenes previsionales y hay diferentes modalidades. Tienes el sistema privado, que es ahorro individual, es un ahorro individual, el ahorro colectivo, que es el ahorro de la ley 1990 o la ONP, tienes el ahorro de la caja, que es forzado porque el militar automáticamente ingresan a la caja militar, y así sucesivamente. Cuando hablan de no contributivo, lo quieren sacar como un apéndice y decir jubilación, ¿no?, adulto mayor o pensión 65 no contributiva, que sí que ese señor no contribuyó al sistema para que le den esa pensión. Lo está un poco marginando. Claro, porque vino otra persona. Entonces, en Chile, en Colombia, en México, se ha cambiado esa terminología. Entonces, cuando yo tuve la suerte de hablar en el Congreso, yo le dije a los congresistas, no hay que tomar en cuenta lo no contributivo, porque ya comenzamos con la discrepancia. Todos son pensionistas. Uno es pensión 65, el otro es pensión ley 1990, el otro es pensión sistema privado, pero no decir, no, tú aportaste, no aportaste, el otro aportó, ahorró. Entonces lo están discriminando, y en un momento dado, la misma gente, el mismo peruano, va a decir, oye, yo tengo mi pensión porque yo aporté, pero usted no, ¿por qué va a tener el señor su pensión si no ha aportado? Entonces le estás creando ya del comienzo nomás una diferenciación, la cual no estoy de acuerdo. Si tú le estás dando una pensión, ¿por qué? Porque le estás retribuyendo los impuestos que has pagado. Porque una persona que no ha estado en el sistema nacional no es que no haya dado, sí ha dado al erario nacional, ha aportado sus impuestos, 30, 40 años trabajando. Por lo tanto, lo que pasa es que esa persona no ha sido educada, no ha sido ordenada, el Estado no le ha dado, pero no es culpa pues, del 100% de la persona, también es parte de nuestra sociedad, es parte del Estado, es parte de uno mismo.
Entonces, por lo tanto, si tú lo quieres tomar como no contributiva, los estás poniendo en una situación que ellos mismos se van a sentir mal. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, que sería pensión para todos, pensión 65, pensión sistema nacional, pensión sistema privado. Y no, porque también se le puede otorgar pensión al que, por ejemplo, ha aportado 2 años. Porque 2 años ha aportado, no ha cumplido los 5 años, no ha cumplido los 20 años o los 30 años, por lo tanto no va a tener derecho a una pensión normal. A él le van a dar también su pensión 65 porque lógicamente no tiene pensión. Entonces, al decir no contributiva, no necesariamente te está refiriendo al segmento poblacional que no contribuyó nunca nada, sino a todos. Una pareja casada o no casada que califica para la pensión 65, ¿la va a poder recibir? Por supuesto, ambos van a decidir, porque la pensión no es conyugal, es una pensión al adulto mayor, es individual. Por lo tanto, 250 recibiría el esposo y 250 la esposa. Si son concubinos, también no va a haber ninguna dificultad, porque el beneficio es al adulto mayor, no estamos hablando de la situación social. claro, de la familia. A ver, otra. En el caso de una señora que fue costurera toda su vida y su esposo se ha contribuido a salud, pero bueno, él ha fallecido y la señora está recibiendo la pensión, pero ella nunca aportó nada. ¿También tiene derecho a la pensión? Claro. En este caso ya ella tiene una pensión. Entonces tiene que decidir si la pensión de viudez, que es el 50% de la pensión del esposo, es significativo o es más que los 150, se mantiene y ya no recibiría la pensión de 65, porque ya tiene un ingreso. Pero si la pensión de viudez que ya tiene es 200 soles, le conviene la pensión 65 porque va a ser 250 soles. Así que ella tendría ya una situación de decisión desde el punto de vista de beneficio. Yo tengo 66 años y todavía no soy. Un poquito más fácil. Ya. Yo padezco de la presión alta y debido a eso padezco también de epilepsia en la vértebra. Esto me ha pasado en una empresa grande que trabaja en perforación así de pozos para agua potable, o sea, palo. Y hasta el momento no estoy jubilado todavía, pues. En tratamiento médico sí tengo aquí las recetas para citas para el mes de julio. Estoy teniendo una reunión, está con fecha del 4 de julio, que es a las 8 de la mañana. Claro. Ya, tiene tiempo, señor. Para contestar. Es cierto, usted tiene más de 65 años, usted no tiene ingresos, lógicamente no tiene ingresos, está sujeto al apoyo familiar de sus hijos, entonces usted puede, si está en curso dentro de la pensión 65. ¿Qué no hay problema? La señora. No, yo le quería decir, mi esposo él trabajó 10 años, pero no, como él sufre de epilepsia, no le han dado, no quiere que trabaje 5 años, desde 15 años, pero hasta ahora no le dan nada. A él le van a dar la pensión 65, a él y a usted. Y ambos van a tener acceso a e-salud, atención médica de salud, porque lógicamente a cada uno le van a descontar 4% de su remuneración para tener los beneficios que normalmente un jubilado tiene en salud. Bueno, tengo varias preguntas, pero voy a hacer una puntualmente. Se dice de que, creo haber entendido, que esta pensión va a comenzar a darse entre agosto y septiembre. Pero también al mismo tiempo se habla de que se tiene que discutir y aprobar esta ley, y después de la ley el reglamento. Teniendo en cuenta que el régimen nuevo comienza el 28 de julio, no sé cuánto tiempo va a tomar para aprobar la ley y hacer los reglamentos. Y eso ya acarrearía de que ya no se va a poder pagar en agosto, quizás en septiembre, quizás en octubre. Es bueno advertir estas cosas para que la gente no Sí. ya. Otra cosa, me dice de que esta pensión debe tener el carácter intangible. Perfecto.
Sin embargo, debe ser intangible para que no se emplee en otras cosas, en otras inversiones que el Estado ha tomado, hasta donde yo sé 40.000 millones de los fondos de jubilación y que no los ha repuesto. Pues en buena cuenta los está reponiendo a poquitos, toda vez que la ONP, la mayor cantidad de aportaciones para el pago de pensiones la hace con fondos del Estado. Pero sin embargo, la AFP sí puede invertir, no son intangibles, porque la AFP hace negocios con nuestra plata. Y cuando la AFP, por una mala operación financiera como la que se dio hace el año 2008 con la quiebra de la bolsa en Estados Unidos, los pensionistas perdieron un montón de plata. Entonces, eso no responde. Sin embargo, la AFP no perdió ni un centavo, pero los pensionistas se grabaron sus intereses. No. Después se habla de un Consejo Nacional de la Seguridad Social. Yo creo que hablar de Consejo Nacional de Seguridad Social es un concepto muy amplio. Tendría que ese consejo ver no solamente la parte previsional, sino también de la seguridad social y otras formas de seguridad que el Estado está obligado a sostener. Porque usted sabe, es una obligación del Estado velar, fomentar la seguridad social. Esto tiene ya casi siglos de existencia en la vida. Aquí la seguridad social solamente empezó en 1939 durante el gobierno del señor, con el general Benavides. Sin embargo, ya el canciller alemán Bismarck creó el concepto de seguridad social, partiendo del punto de vista que el Estado es Estado gracias al trabajo, al esfuerzo, a la contribución de sus poblaciones, y que por lo tanto el Estado está obligado a cubrir los derechos de garantizar la de seguridad social. Y si las empresas privadas no lo hacen, el Estado está obligado a hacerlo. Esas son algunas de las cosas que quería. Tengo otras cosas porque acá se habla que la primera etapa a los adultos mayores de 75 años van a costar 540 millones de soles. Y entonces son 3.472. Lógicamente, si se habla de que se va a dar entre agosto y septiembre, esos 540 millones no están presupuestados. Un momentito, profesora Arana. Las preguntas que sean concisas y para que pueda disculpe, señor, yo no estoy haciendo discurso, estoy explicándole y creo que no se haga debate, a eso me refiero. No hay debate. Entonces tenemos que preguntar, despejar dudas. Así es. Sí, correcto. Yo quiero contestar desde el punto de vista técnico lo que usted ha hablado de la AFP y de la ONP. Escuchen, el 48% del costo de los beneficios que otorga la ONP son recursos del Estado, es decir, que transfiere el Tesoro Público. Y el 52% es de los aportes. Lógicamente, hace 40, 50 años, todos los gobiernos utilizaron los fondos de la ley 19.990 para diferentes obras, para diferentes formas de utilizarla, como pago de haberes. Entonces, la deuda que tiene realmente, le voy a dar una idea de lo que es, para que se imagine cuál sería la deuda. Si en estos momentos las AFPs por 17 años tienen un fondo de 86.000 millones de soles, imagínense si así hubiera actuado la ONP durante 40 años, tendríamos más de 100.000 millones. Pero lo que quiero decirles es que fatalmente nunca se aplicó la ley de la intangibilidad de los fondos. Por lo tanto, todos los gobiernos
Y nosotros somos culpables, todos, que hemos permitido que durante 40, 50 años se utilice ese dinero que era para la jubilación. Pero no hay que llorar por la leche derramada. Con respecto a las AFPs, yo quiero decirle a la señora Arana que es verdad, pero adicionalmente sí estoy convencido desde el punto de vista técnico, porque yo soy más técnico, en el sentido de que las AFPs y el ahorro individual en el mundo es el mejor sistema de ahorro previsional que existe. Y los chilenos, que han sido los promotores de este sistema, lógicamente ahora tienen los grandes resultados. Que tiene sus limitaciones, como acá, que vamos a hablar ahorita a grosso modo nomás de las limitaciones, y eso sí estoy de acuerdo con el señor Arana, en que hay concertación entre las AFPs. No existe un mercado libre como fue originalmente la ley del sistema privado. Hay concertación de traspasos. Significa que entre las 4 AFPs se han repartido el mercado cautivo y de los 4.700.000 afiliados, ellos se han repartido 1.300.000, 1.200.000, de tal manera de que ellos no hemos tenido la posibilidad de entrar a un mercado libre, a los traspasos libres, porque ahorita tú no puedes traspasarte de una AFP a otra si no hay cupo, porque ellos se han puesto de acuerdo en que solamente se deben traspasar 1.000 nomás cada mes. Y si hay 10.000, los 9.000 tienen que esperar de acuerdo a los periodos. Segundo, las comisiones. Lógicamente, tenemos una superintendencia de banca y seguro que ya está cambiando ahorita, que nunca ha supervisado, nunca ha regulado el sistema de AFP, porque las comisiones son las más altas de Sudamérica y en segundo lugar, no puede ser que el 100% de las comisiones sean comisiones fijas. Siempre en todos los países del mundo, en Chile, en Argentina y en cualquier país que haya AFP, las comisiones son 2. Una comisión fija que represente el costo mínimo administrativo, que mayormente está entre 0.5 al 1% como máximo, y el resto es la comisión variable en función a la rentabilidad que tienen las colocaciones de la AFP. Por lo tanto, en nuestro país, como somos neos, nadie nos defiende, ¿no? Y el doctor García no sabe esto, no conoce a la García, lógicamente las AFPs hacen lo que le da la gana. Pero ahora va a entrar un gobierno que no le van a romper la mano. Perdónenme que se lo diga. No le van a romper la mano, pues, amiga. Entonces, por lo tanto, ahora sí ya están comenzando ellos, y la presidenta, la señora Merino, que ha sido defensora del pueblo y ahora es presidente de la ciudad, que es una cosa incongruente, recién está recomendando que bajen las comisiones, que existan comisiones variables, es decir, recién nosotros verdaderamente vamos a pagar, y eso que es muy alto, el costo de las AFP. Y es más, lógicamente la rentabilidad en función a las colocaciones del mercado. Ahí ya tendríamos un análisis mucho más analítico respecto a si está bien colocado o no está bien colocado. Yo no podría decirlo, tendría que haber un análisis financiero muy exhaustivo para poder saber cómo es eso. Pero sí les digo que, bueno, si comparamos ahorita por el periodo de tiempo, las AFP tienen ahora 86.000 millones de soles, que es el mayor ahorro interno que tiene el país. Segundo, tiene un 35% de inversiones en la bolsa de valores. Dice que las AFPs, en pocas palabras, representan 1/3 de la economía de nuestro país. Entonces, es importante. Si a eso nosotros le damos un marco legal y que también ellos no deben llevarse la AFP como ahorita se están llevando gratis, y que también tienen que asumir su costo, como dice el señor Arana, cuando baja la rentabilidad, también ellos no pueden, pues tienen que asumir su costo, también no deben ganar. Deben ganar cuando todos tienen rentabilidad y ganancia, ellos también tienen que ganar. Pero cuando la rentabilidad cae, también tienen que mojarse, y ellos también tienen que ser partícipes de la pérdida de la rentabilidad de las colocaciones de los afiliados. No hay que olvidarse que las AFP son intermediarios. Ellos no son dueños del dinero.
Lo que pasa es que en Perú se cree que los CBP son intermediarios, manejan los fondos del ahorro de nosotros que trabajamos. Yo tengo mis ahorros en el CBP. Y nunca nos dicen si nos conviene el fondo 1, nos conviene el fondo 2 o el fondo 3. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que estén todos en el fondo 1 y ellos sí lo ponen en el fondo 3 para ganar la diferencia. Entonces, lógicamente, un poquito más digamos, publicidad que también la superintendencia, la verdad, adolece. Bueno, nosotros estamos hablando del tema, pero creo que es bueno aclarar estos puntos. Si hay algunos puntos más para poder colaborar y a poder discernir y analizarlo, encantadísimo. La señora y el señor, creo. Sí, quisiera que nos reitere cuáles son los canales para el empadronamiento de los beneficiados, porque yo creo que es importante evitar corrupción, coimas, y yo creo que habría que buscar un sistema que tenga que frenar toda esa corrupción que se ha visto en gobiernos anteriores. Yo mejor, rapidísimo. Tiene usted toda la razón del mundo. El control previo fundamentalmente va a estar sujeto casualmente. Mire, lo que usted ha dicho es verdad. En Chile, la pensión se canaliza a través de los municipios. Los municipios son los órganos que están más cerca de la población. Entonces ellos hacen una clasificación y una asociación de adultos mayores para percibir la pensión. Entonces se inscriben en el municipio lo clasifica porque está cerca, ¿correcto? Y eso va acompañado de un informe de, digamos, de las asociaciones, porque ellas son asociaciones de adultos mayores, se llama. Esa asociación tiene un presidente, tiene un grupo de personas y entre ellos se protegen. Si nosotros nos juntamos, todos somos desempleados, todos tenemos más de 65 años y formamos nuestra asociación, presentamos a nuestro presidente, secretario y nos inscribimos en la municipalidad. La municipalidad manda un asistente, lo evalúa, eso es en Chile. Evalúa y dice, sí, los señores, ¿verdad?, no tienen, haces una declaración jurada. Sencillamente haces una declaración jurada que tú no tienes renta y si mientes te quitan, pues inmediatamente. Pero ese es el filtro, de ahí pasa, de la municipalidad pasa a los gobiernos, allá le llaman lo que es como acá el Banco de la Nación. Una vez que te aprueba la municipio, te pasa, en este caso pasaría a la ONP. La ONP, como tiene todos los instrumentos técnicos y puede sacar una resolución o un documento que certifique que usted tiene derecho a esa pensión, lógicamente con eso se va al banco, apertura su cuenta y le paga. Pero el control previo está fundamentalmente en la propia sociedad, en la asociación de adultos mayores, nosotros como partido, y además en los municipios, para que este programa, digamos, Pensión 65, tenga éxito y no vas a tener una asociación de adultos mayores en la planicie, ni vas a tener Miraflores, ¿no?, o vas a tener gente que esté en la bolsa. Uno se da cuenta. Entonces, es importante el control previo. Eso sería la forma de controlar en un primer procedimiento. Después ya va a venir controles concurrentes en el momento y después un control posterior mucho más exhaustivo. Licenciado, me preocupa, por decir con sinceridad, por ejemplo, el derecho expectaticio de una población que ha sido maltratada por siglos, no decenios ni quinquenios, por siglos, una población que tiene esperanzas en un gobierno que ha llegado, como el Ollanta Humala, y hace ofrecimiento de este tipo. Yo supongo que esa situación expectaticia de una población que ha sido castigada por siglos se va a producir con exigencias inmediatas. Yo creo que la aplicación del Pensión 65 empezará por los cinturones más pobres del país, llámese zonas altas andinas, la selva. ¿Cómo superar, mi pregunta concreta, cómo superar esta situación de expectativa real, final de una población que ya no espera más, como lo estamos viendo en la zona sur? ¿Cómo tendrá que ser explicada a la población para que no derrame angustias en una población diezmada por años? Así es. Bueno, lógicamente, tiene usted toda la razón del mundo. Es un poco difícil comenzar este programa de Pensión 65
posiblemente por las condiciones, por aquellos que verdaderamente sean los últimos, que deben ser los primeros. Pero, vuelvo a decirle, este es un proceso. Yo estoy seguro que vamos a cometer errores, como se hace de todo. Pero lo que sí se va a hacer es, como usted lo ha dicho, fundamentalmente las zonas más pobres, porque tenemos detectado a través de los informes del INE y tenemos a través de los informes socioeconómicos las zonas más pobres del país. Y obviamente se va a comenzar por ahí. En segundo lugar, ya tenemos fuente de información, ya hay información. Tenemos aproximadamente unos 200.000 adultos mayores, así, ya por el programa Juntos, que es paralelo a Jubilación 65, que sabemos que están en una situación completamente en abandono. Por lo tanto, por ahí se va a comenzar con esa información que se tiene base. Sí, creo que yo, da pena, cuando hombre viejito, tenemos una pena para, ya va a morir, enfermo, caño, todo se muere, una pena se te casa. Pero el gobierno debe decir qué pasa, ayuda, pero el gobierno se hace caso, está mal, todo ya va a morir poquito. Nosotros da pena, viejito, a mí también futuro, yo viejo también igual, sufrir. Todo se hace caso, tiene que obligación paga, porque los trabajamos fábrica ya de contado, y porque no paga, está mal, una pena muy mal, se hace caso. La persona, la familia ayuda, no trabajaba fábrica, no, o sea, ONP ayuda a la familia, el mismo empleado, ayuda a todas las personas, luchan por eso, está mal, no sé, no. Para terminar, yo quería también aprovechar para decirle, ya, la última, para aprovechar quería decirle lo siguiente. Mire cómo ha cambiado la ONP en menos de una semana. Ahora el señor Chirinos ha propuesto, y lo está haciendo ya, la creación de la base de datos de 40 años hacia atrás. Los 62 millones de registros que tiene lo está mecanizando, lo está procesando para tener el registro pormenorizado de hace 30 años, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, desde 30 años hacia ahora. Eso debe haberlo hecho hace tiempo. Pero ¿por qué no lo ha hecho este señor? Pues no quería, pues. No, hay intereses económicos. La ONP tiene una oficina que se llama Servicom, que le da el servicio de asesoría. Cuanto más procesos contenciosos, administrativos o legales hay, más pasa a la oficina legal y ellos ganan más. Y si esa oficina le pagan, para que a ustedes no le paguen. No le pagan, así es. Entonces ahora, como entra un gobierno que no va a pisar el palito, ya cambió su decisión, ha dicho no, ahora vamos a actualizar esa base de datos. Bueno, eso es un proceso, pero lo que quiero decir es lo interesante, lo más resaltante acá, lo más relevante, es que esas personas que antes buscaban la forma de obstaculizar, de darle, ahora han dicho no, señores, acaba diciendo Chirinos, sí, vamos a actualizar la base de 30 años. Eso es fabuloso. Nosotros lo hemos dicho hace tiempo, hace años. Yo hace 12 años que vengo diciendo al gobierno, señores, es necesario, nosotros nos ponemos los necesitos, y esta gente de arriba que cree que toda la vida va a ser lo mismo, ¿por qué? Porque ellos ganan de eso. Cuanto más difícil es el proceso, cuanto más obstáculos pongo, obviamente estas empresas paralelas a la ONP ganan un mundo de plata. Y eso no debe ser. Eso debe cambiar, y nosotros se han dado cuenta y van a cambiar. No, ya después que la justicia, pues, no, creo que la última. Mucha burocracia. Es una mafia. Es una mafia. Tengo 38 años de lo que se llama de aportación. Y me están reconociendo más que 21 años, y el resto presenté documentos y me dijeron que no. Me dieron un oficio diciendo que no, ya estaba ya percibiendo y ya no podía percibir más. Son como se llama, 415 soles. Para comentar rápido, porque van a haber otras personas. Eso es me pregunto. Perfecto.
Ya, le contesto cortito a todos. Ahora usted puede presentar un simple escrito a la ONP acogiéndose a la ley 29710, donde usted, los medios probatorios que presentó usted en aquel entonces, cuando se jubiló y no le reconocieron, le van a reconocer. Pero tiene que presentar de todas maneras un escrito. Una simple solicitud que acogiéndose a esta ley y que le reconozcan aquellos certificados, acreditaciones, que porque en ese momento no fueron calificados favorables, ahora con esta ley que le va a decir, son medios probatorios idóneos y suficientes para demostrar el periodo de aportación, las boletas, no necesariamente que hayan sido pagadas, ¿entiendes? Solamente con acreditaciones vigentes, nada más. Y con eso va a tener usted derecho a mejorar su pensión, porque a usted seguro por 20 años le han descontado 4% por cada año. Por lo tanto, usted tiene derecho igualito para todos. ¿Sí? Esta ley recién lo dan, después, lógicamente, para que la gente esté tranquila y que cuando entre nuestro gobierno ahora que le vamos a sacar cuenta, bueno, pues al menos, pero sí, ya saqué, ya lo hice, van a decir, ya se están poniendo blando. Bueno, para terminar, solamente quiero agregar lo siguiente. Le estoy dejando una hojita para que vean que está mi nombre. Cualquier cosa referido a pensión 65, jubilación, ONP, AFP, yo encantado de ayudarlos. Le tengo mi teléfono, me dan una llamadita y a través de nuestra Secretaría Base Jurín, yo gustoso puedo ayudarlos, asesorarlos en la medida de mis posibilidades cuando se relacione con la jubilación, con AFP, con fondos y todo lo relacionado con jubilación. Quiero agradecer al comité de la base Junín, al señor Rodríguez, a la junta directiva, al señor Arana y a todos los directivos que han tenido a bien darme la posibilidad de poder vertir esta experiencia que tengo y que es mi especialidad, lo que es jubilación, en beneficio primero por nuestro país, por nuestro partido y en beneficio de ustedes. Muchas gracias y buenas noches.